Continuamos entonces con nuestra siguiente invitada, la doctora Adriana Afanador, con el tema ¿Es posible encontrar el empleo de tus sueños? La doctora Adriana es psicóloga con más de 15 años de experiencia, liderando áreas de gestión humana en empresas de diversos sectores, especialista en selección de talento, clima organizacional, cultura corporativa y liderazgo. Es autora del libro Encontrar el empleo de tus sueños es posible y mentora reconocida en temas de empleabilidad. Actualmente lidera procesos de consultoría estratégica y headhunting, acompañando tanto a personas como a organizaciones en la construcción de entornos laborales más humanos, efectivos y memorables. Se desempeña igualmente como consultora en importantes universidades, como la Universidad Externado de Colombia y la Fundación Universitaria CAFAM. Doctora Adriana, bienvenida. Bueno, buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, me alegra. Bueno, chévere, muchas gracias por la presentación, excelente. Bueno, yo sé que el tiempo que tengo es corto, entonces quiero pues hablarles un poco de cómo llegar al empleo que yo sueño, porque siempre es posible. Yo en todo este tiempo de empleabilidad me he enfocado mucho, no solo pues en el tema de diseño de carrera y demás, sino cambiar la mentalidad de muchos colombianos mucho más hacia la abundancia, porque lamentablemente muchas personas inician su búsqueda de empleo es desde la carencia y el miedo, ¿sí? Y entonces cuando yo empiezo mi búsqueda de empleo desde la carencia y desde el miedo, ¿sí? Pues el miedo atrae energía similar y entonces termino en empresas donde pues no me gusta, no me siento bien pago, siento que no puedo ganar dinero haciendo lo que me gusta, siento que debo trabajar en lo que me toca y no en lo que es mi talento. Entonces me he dedicado mucho a tratar de cambiar esta mentalidad porque creo que el colombiano tiene demasiados talentos, pero no cree en ellos, ¿sí? No cree que es posible vivir de ellos. Entonces, vamos a iniciar. Yo siempre inicio con este concepto de psicología que se llama la profecía autocumplida. ¿Qué sucede? Que la persona que se convence que es posible llegar a ese empleo que sueña, como la persona que piensa o se convence que no es posible y que le toca trabajar en lo que sea, pues las dos van a tener razón. ¿Por qué? Porque desde psicología, en la medida que yo, ¿sí?, creo o genero una hipótesis de algo de manera inconsciente, empiezo a hacer o dejar de hacer cosas para aseverar, ¿cierto?, asegurar que eso es cierto, ¿sí? Entonces, esto tiene mucho que ver o es muy importante en la búsqueda de empleo, porque si yo, inclusive les cuento, yo soy de contar muchas historias, pero miren que a mí hace unos años me llegó una persona en asesorías de las que yo hago personalizadas y me decía, Adriana, es que yo me siento muy mal porque mis últimos, no sé, 6 años he tenido empleos que no duró más de 8 meses, 9 meses y son empleos temporales. Cuando yo empecé como a indagar un poco más de fondo, porque yo soy más de fondo que de forma, me encontré que la decisión de carrera de esta persona había estado mediada por una frase que le decía a su papá. Y su papá desde pequeño le dijo, es que es mejor 50% de algo que 100% de nada. Entonces, claro, cuando a él lo llamaban a procesos de selección, le decía, venga, esta vaina es temporal, hágale, ¿sí? Hágale, pues porque es que mejor 50% de algo que 100% de nada. Entonces, ¿qué pasó? Que su decisión de carrera la tomó basada en esa idea o creencia de carencia. Y entonces, ¿qué llevó a que a los 6 años se le dificultara encontrar empleo o nadie lo contratara? Porque pues para el reclutador, él pues usualmente tendría el prejuicio pues de inestabilidad laboral. ¿Qué pasó? Que yo trabajé con él muchísimo ese tema de mentalidad y de cambio de esas creencias y él pues ya hace, no sé por qué esa asesoría fue hace como 3 años, él está trabajando en una multinacional mexicana en el salario que quería, con el salario que quería, en el cargo que quería y todo se le dio. Entonces él me escribe mucho, Adriana, yo te agradezco mucho. Entonces yo le doy siempre mi respuesta de vuelta es, tú cambiaste y tu realidad cambió. ¿Qué pasa? Que a veces las personas también inician a buscar empleo desde el victimismo,
es que es culpa del gobierno que esté, el de la empresa, del reclutador, los reclutadores son malos. Y entonces cuando yo empiezo a ver que el problema está afuera, ¿sí? Nunca entro y me reviso a mí mismo. Entonces, una de las cosas que yo les quiero dejar es, revisen primero cuáles son los pensamientos, los miedos o las creencias que ustedes tienen todos los días cuando se enfrentan a la búsqueda de empleo y ni siquiera saben que a la búsqueda de empleo, sino también al día a día, los que ya están trabajando, en general los que lideran, por ejemplo, cuáles son esas emociones que a mí me acompañan, ¿sí? Entonces, yo tengo como una fórmula, ¿cierto? Que dice, entre más pensamientos negativos, más emociones negativas, ¿cierto? Y en la medida que crecen esas emociones negativas, yo también tengo más esperanza, más desesperanza, perdón, y eso que lleva a menos probabilidades de encontrar un empleo que yo sueño, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Y les voy a explicar, a mí me gusta mucho, bueno, como soy psicóloga, me gusta mucho como buscar entender el cerebro. Yo creo que si uno entendiera muy bien su cerebro, se hubiera ahorrado tantas penas en esta vida, ¿cierto? ¿Qué sucede? Que cuando yo tengo el miedo, ¿cierto? En su 500%, siento esa emoción muy fuerte, es usualmente el cerebro, una vez que tiene esa emoción fuerte, apaga su parte social, apaga su parte racional, se bloquea la corteza prefrontal del cerebro, que es donde está la toma de decisiones, ¿sí? Y entonces empezamos a buscar empleos desde la emoción y no desde la decisión o del pensamiento de la parte racional. Y para el proceso de selección es un proceso de venta, ¿sí? A mí, pues yo soy docente en la Universidad Externa de Colombia y algo que yo siempre le pregunto a mis estudiantes cuando inicia el semestre es, venga, ¿quién tiene el promedio arriba de 4? Y todos, pucha, yo, juiciosos y todos orgullosos, porque allá, pues, bueno, el externado es exigente. Y entonces como el 80% me dice, listo, yo. Y yo, ¿qué pasa? Que si ustedes son pilos, tienen ese promedio en 4, pero ustedes no se saben vender, no pasan los pros de selección. ¿Quién es al que le suben el salario? Al que se sabe vender, ¿sí? A veces la gente me dice, pero Adriana, yo es que mejor digo las cosas en chiquito. Y yo, ¿por qué tienes el problema con el tema de venderte si eso no es malo? ¿Sí? Entonces la gente lo liga desde el ego, etcétera, y así es que yo empiezo a vender mi carrera en pequeño, ¿sí? Y empiezo a buscar empleo en pequeño. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces también hay personas que me dicen, no, Adriana, inclusive me acuerdo de alguien que tuve en asesorías, y me dice, Adriana, pero yo sí declaro la abundancia. Y yo, súper, ¿y cómo lo haces? No, yo me repito todo el día que soy abundante, y yo me la imaginaba, ya soy abundante, soy abundante, soy abundante. Y yo, súper, ¿y te lo crees? No. Entonces, digamos como que no me sirve solamente exteriorizarlo, sino también creérmelo a nivel emocional. Entonces, lo que les decía, en la medida que ustedes tengan más emociones negativas en la búsqueda de empleo o en su día a día, la parte de la corteza prefrontal se apaga, disminuyo la efectividad en mis decisiones, ¿sí? Y empiezo a actuar desde el miedo y a buscar empleos del miedo. Inclusive yo pues vuelvo y cuento muchas historias. Yo tuve una persona recién egresada, tenía altos niveles de ansiedad, nadie pues nunca buscó ayuda, ¿cierto? Como que no levantó la mano, salió de su carrera y buscó empleo por 2 meses. Para una persona normal diría 2 meses pues es un tiempo, está bien, ¿sí o no? Para una persona ansiosa es una vida entera, o sea, eso es terrible, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasó? Que terminó donde muchos recién egresados terminan, cuando empiezan a buscar empleo desde el miedo y la carencia, y es, ¿dónde? Era un call center, ¿sí? Entonces, en ese call center duró 3 años, le hicieron acoso laboral, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucedió? Que él ya al salir 3 años posterior, tiene hoy o sufre de un trastorno de ansiedad generalizado, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasó? Que él volvió un experto a su cerebro en temas de ansiedad, ¿sí? Entonces todos los días practicaba pensamientos catastróficos y entonces amenazas, enfocado en las amenazas, en las amenazas, en las amenazas, que pues volvió a su cerebro un experto, así como cuando uno va al gimnasio, ¿sí? Entonces yo quiero hacer pierna, hago pierna todos los días, ¿qué pasa? Pues mis piernas son fuertes. Lo mismo sucede con el cerebro, en la medida que yo le genero más pensamientos negativos que conducen a más emociones negativas, pues lo vuelvo un experto en ansiedad, lo vuelvo un experto en depresión, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que la gente termina tomando decisiones de carrera
decisiones de vida por la falta de control emocional, porque todo el tiempo me estoy imaginando catástrofes, ¿sí? Cosas catastróficas. Entonces, por eso es tan importante, y me parece excelente, Alex, que en el tema de empleabilidad esté primero un tema de autoconocimiento. Y yo inclusive diría también un tema de autorregulación de emociones, porque en la medida que yo no controlo la emoción, busco empleo desde la carencia y desde el miedo, y no puedo conectar con el reclutador, porque ya saben, en la medida que esa emoción sube, apago mi parte social, no puedo conectar con el reclutador, ¿sí? Inclusive recuerdo también a alguien que me decía, porque eso con los reclutadores tiene un montón de juicios las personas, y entonces alguien tenía un juicio que los reclutadores éramos subjetivos. Y entonces me acuerdo que me contó y me dice, Adriana, ¿qué tal? Imagínate, yo llegué a entrevista, ¿sí? Y allá pues esa muchacha, la reclutadora, llegó y me dijo como, bueno, ¿y usted con quién vive o qué? ¿O qué? Pues cuénteme usted. ¿Es casada, soltera? Y entonces ella desde ese momento se puso a la defensiva porque pensó que el reclutador le iba a descartar por esas cosas y porque pues ya estaba a la defensiva. Y entonces el pobre reclutador tratando de hacerle conversación, ¿sí? Y la otra persona se ofendió y ahí ya empiezo a cortar la relación con el reclutador. Y la gente que pasa los procesos de selección es la que influencia en el reclutador. Muchas veces cuando yo fui directora de talento humano 13 años, muchas veces recibí candidatos que de pronto no cumplían con todo el perfil, pero yo les veía una actitud chévere, o sea, unas habilidades blandas excelentes, y yo iba con esa hoja de vida a donde el presidente y hablaba con él y le decía, yo sé que este chico no tiene toda la experiencia y conocimiento, pero tiene unas habilidades blandas excelentes. Venga, ¿por qué no lo consideramos? Y muchas veces pasó la gente, ¿y qué sucedió? Que esa persona influenció en mí. ¿Y cómo influencio? Pues con una buena relación con el reclutador, ¿sí? Entonces, eso es súper importante, el tema de la gestión de emociones, ¿sí? Otra cosa que yo hablo en mi libro es, ustedes qué tanto se dejan contaminar por los miedos ajenos. Eso tiene que ver muchísimo con el tema del diseño de carrera. Yo recuerdo una de mis estudiantes de economía el año pasado, me dijo, es que, profe, yo estoy acá obligada por mi papá. A mí no me gusta economía. Y yo digo, pucha, iba como en octavo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que empieza el papá, ¿cierto? Que fue economista seguramente, que quiere que sus hijos sean economistas, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa? Que si yo no le pongo filtro a lo que dicen las personas de mí, de mi futuro, y lo asumo como una verdad al 500%, es altamente que termine viviendo la vida que todo el mundo quiere, pero menos la que este pechito quiere. Y entonces empieza, yo cuento muchas historias, yo me acuerdo cuando tuve mi primer empleo, que fue jefe de oficina, en una temporal en Bucaramanga, porque bueno, creo que todavía a mí se me nota un poquito el acento bumangués, pero sí soy de Bucaramanga. Y entonces yo llamé a mi mejor amiga, que va a decir que se llama María, y le dije, vea, oiga, imagine que me acabaron de llamar para un trabajo y es para jefe de oficina. Yo estaba chiquita, como 22 años tenía. Y entonces me dijo, ella es en la empresa tal. Y ella, uy, ¿cómo así? Y yo, ay, ¿por qué usted qué sabe esa empresa? Me dijo, no, la gerente allá es una porquería, trata a la gente re mal. Yo sí, la verdad, le sugiero que evite trabajar en esa empresa. Entonces yo llamé con motivación 10, colgué con menos 10, ¿sí? Sin embargo, yo dije, bueno, tengo dos opciones. Creerle y desistir de esta oferta que para mí pues era importante, ser jefe de oficina apenas me gradué, o contar mi propia historia. Y yo decía, bueno, si esa persona tiene una buena empresa y ha sido exitosa, pues yo creo que tendrá algo de bueno la señora, ¿no? Porque, pues... Y entonces yo acepté el empleo y la señora fue una de las mejores jefes que yo he tenido, ¿sí? Inclusive yo me acuerdo que yo hice un viaje a Londres porque quería estudiar inglés, ella me regaló plata, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo no hubiese pasado, yo siempre, y estos son dos tips que yo les dejo, para pasar esas opiniones o no creerlas totalmente, yo siempre utilizo dos filtros que les quiero enseñar el día de hoy. Uno es el filtro de la verdad, ¿sí? Inclusive recuerdo a alguien que me dijo un día, Adrián, es que un top voice de LinkedIn, ¿sí? Dijo que es que los reclutadores no contratan a gente mayor de 40. Bien, y mostró un estudio o como, sí, los datos de dónde sacó, o sea, de dónde sacó esa persona eso. Me dijo, no tiene nada, o sea, nunca mostró nada.
Yo le dije, si no te mostró un estudio, unas cifras, es posiblemente su opinión, más no la verdad. Entonces, si alguien me dice que no soy capaz, que yo no voy a poder trabajar en lo que yo quiero, que yo no voy a poder ganar dinero en lo que me gusta, entonces yo tengo que pasar eso que me dice la gente por el filtro de la verdad. ¿Sí? ¿Es cierto eso? O sea, ¿la persona tiene una varita de Harry Potter para venir al futuro? La respuesta es no, ¿cierto? Entonces no pasó el filtro de la verdad. Entonces, ¿cuál sería el siguiente filtro? El filtro de la construcción. Esa opinión que dice las personas o esa persona me hace sentir mejor y me motiva frente a la búsqueda de empleo, ¿la respuesta cuál sería? No, ¿cierto? Entonces, si no pasó el filtro de la verdad y no pasó el filtro de la construcción, yo debería asumir que es su opinión, pero no. Las opiniones son como regalos, yo decido si los recibo o no. Entonces, es muy importante de sus familias, de sus amigos, que ustedes también empiecen a poner filtro a lo que las personas les digan sobre su carrera, sobre todas las cosas, porque esto sí influye en la búsqueda de empleo. O hay gente inclusive que tiene comentarios como maliciosos, como, no, Pedro, el vecino, 2 años sin empleo, y uno buscando empleo, ¿sí? Entonces uno, bueno, lo que sí es la historia de Pedro, no me tiene que pasar a mí. Entonces mi sugerencia es, ojo con lo que ustedes escuchan, ¿cierto? Y revisen si pues pasa por el filtro de la verdad y de la construcción, ¿sí? Yo siempre hablo de estas, y esto está en mi libro, claves para una búsqueda de empleo exitosa, es estrategia, resiliencia, perseverancia e influencia. Estrategia, en todos estos años que llevo yo haciendo asesorías de empleabilidad, la gente la primera necesidad, hoja de vida, ¿cierto? Y yo, pero no, espérenme tantico. Sí, la gente cuando nosotros también tenemos en el externado asesorías personalizadas, entonces yo, no, espérese tantico. ¿Cuál es su decisión de carrera? ¿Mi qué? Y yo, bueno, no, empezamos mal, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere hacer? No, yo le hago a todo. No, supongamos psicología. No, yo soy buena en psicología educativa, organizacional, lo que me pongan, lo que me pongan. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que yo puedo ver en esa persona es que no ha hecho un real análisis de esa decisión de carrera. Y esa decisión de carrera implica mucho autoconocimiento, pero también saber en qué soy bueno a nivel técnico, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que la mayoría de candidatos creen que al salir a buscar empleo con un montón de áreas van a ser más llamativos al mercado laboral porque pues me dedico a más cosas. Sin embargo, lo que nosotros los reclutadores vemos, ¿cierto? Percibimos, es la persona no sabe lo que quiere, tiene altas probabilidades de rotación, ¿sí? Entonces, una de mis primeras sugerencias es establecer la estrategia, pero primero tener un plan o un diseño de carrera. Y mi sugerencia es tengan, máximo 2 planes de carrera, como un plan A, que es como el ideal, y un plan B, que es como el contingente. El plan A es en qué vacantes yo cumplo el 70% del perfil, que me guste mucho, ¿cierto? Que sienta que sea muy bueno, ese debería ser mi plan A. Y el plan B es que lo hago bien, ¿cierto? Pero de pronto no es mi pasión, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo salgo a buscar empleo sin haber tomado esa decisión de carrera, eso es como cuando yo no sé el camino, entonces salgo, no sé, acá a la 68 a coger un bus y yo, ¿qué? Pues tengo ganas de ir a algún lado, pues cojo el primero que me, ¿sí? Que pase. Y cuando sucede eso, es altamente probable que la persona llegue a un empleo que no quiere, que no le satisface. Entonces, una sugerencia, ya que ustedes tienen esas herramientas, antes de ir a buscar empleo, paren, ¿cierto? Y tomen y revisen esa decisión de carrera. En la medida que ustedes hacen esa decisión de carrera, crean la estrategia, aplicaciones y demás, es mucho más probable que sea exitosa, ¿sí? ¿Qué pasa? Y acá les voy a dejar como otro tip. Nosotros los reclutadores no buscamos a todos los perfiles en los mismos portales. Entonces eso también debería estar en la estrategia. Y es que en qué portales es más probable que un reclutador busque mi perfil, ¿sí? Entonces, no sé, LinkedIn profesionales, ¿sí? Si un reclutador está buscando profesionales, es muy probable que se vaya a LinkedIn, ¿sí? Computrabajo, ¿sí? Computrabajo es un tema mucho más operativo, ¿sí? Entonces, asesores comerciales, cajeros. Entonces, ¿qué sucede? Que yo también tengo que empezar a evaluar y calibrar mi estrategia. Yo con gran pesar recibo muchas veces personas en asesorías que llevan 1 año buscando empleo y yo, ¿y en dónde aplica? ¿Cuál es su portal de empleo? ¿Sí? Como más frecuente, Computrabajo. ¿Y lo han llamado? No. Y yo, pero si no te han llamado,
porque sigues aplicando, ¿cierto?, en un portal que tiene baja efectividad. Entonces es muy importante estar siempre calibrando la estrategia, no solo de búsqueda, sino inclusive en las entrevistas. También con gran pesar a veces veo gente que me dice, Adriana, pero yo me sentí bien en la entrevista. Y yo, ¿y pasaste? No. Pues es que la barra de medición, si me fue bien o no en un proceso de selección, es que pasé. Si no pasé, pues es que no me fue bien, ¿sí? El hecho de sentirse bien o a gusto con el reclutador, ¿cierto? Es muy probable que los reclutadores a las personas de recursos humanos tengan unas buenas habilidades sociales, entonces a ustedes lo van a hacer sentir como. Yo tenía una jefe, que no va a decir la empresa, que nos decía a nosotros, vea, hagan sentir a todos los candidatos como que son los candidatos elegidos, que sea excelente la experiencia, pero entonces claro, la persona se va sintiendo, ay, eso me sonrió, chévere, y piensan que les fue bien, pero no pasaron. ¿Sí? Entonces siempre hay que estar calibrando la estrategia, no solo en los portales que utilizo, sino cómo estoy abordando la entrevista. Y si no paso, pues tengo que cambiarla. ¿Sí? Entonces eso es súper importante. Algo también que yo les quiero dejar es un ejercicio también que nosotros hacemos en la universidad, y es que a todos los estudiantes les pedimos que tengan un listado de 30 empresas donde quieren trabajar. ¿Por qué? Porque yo no hago fit cultural con todas las compañías. ¿Sí? Inclusive les pedimos hacer entrevistas con referentes, con las personas que están en el cargo que ellos quieren estar. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo no sé con qué tipo de empresa me identifico, es altamente probable que llegue una empresa pues donde no haga fit cultural. Y el fit cultural lleva a muchas rotaciones tempranas. Me quiero ir, ¿cierto? O pues bajo mi desempeño la empresa me saca. Y el fit cultural es muy importante porque sí está, media mucho en el desempeño. Y si yo no hago fit cultural, es como si yo les dijera, bueno, vamos a Monserrate y a todos les voy a poner una piedra en el zapato. ¿Sí? Entonces, una de mis sugerencias es cojan y háganse un listado de las 30 empresas donde ustedes quieren pues trabajar. También está el tema de conectar con la gente en LinkedIn, ¿cierto? De esas empresas, por ejemplo, el reclutador, el que va a ser mi jefe inmediato, y empezar a ampliar mi red de contactos, ¿sí? Entonces, esa parte de estrategia es importantísima, ¿sí? Resiliencia. La resiliencia, el proceso de selección es un proceso que tiene obstáculos, tiene algunas piedras, algunos baches, así como cuando uno va a una finca. Yo tengo dos opciones con los obstáculos que se me pueden presentar en el proceso de selección. Casi siempre es que, ¿cuáles son los obstáculos comunes? Que los saquen de entrevistas, pues del proceso, que les hagan gosteo. ¿Sí saben cuál es el gosteo? El reclutador que no vuelve a contestar absolutamente nada, ¿sí? Entonces yo tengo dos posibilidades. Victimizarme frente a eso, inclusive acá yo cuando trabajo este tema de emociones, hablo de una reflexión, y es que nosotros no somos lo que nos pasa, sino las historias que nos contamos. Entonces, si yo llego, es que el reclutador es malo, todo es malo, y esa es la historia que me cuento, yo automáticamente genero emociones negativas. Si genero emociones negativas, apago mi creatividad, apago mi parte social, y entonces pues ahí es donde no empieza a no tener éxito la búsqueda de empleo. Pero yo también tengo otra posibilidad, si no me llamaron más a esta entrevista, si este reclutador me hizo gosteo, por decirlo de alguna manera, ¿qué puedo mejorar para la próxima vez? Ustedes ya tienen acá mentores personalizados también con CAFAM, alcen la mano y pidan ayuda, pero no sigan haciendo lo mismo y que vean que el resultado es igual, ¿sí? Entonces el tema del control emocional y ver más oportunidades que obstáculos es fundamental. Hay un libro que yo recomiendo mucho, que es uno de mis libros preferidos, y es Los secretos de las mentes millonarias. La autora habla de varios principios de riqueza y pobreza. Para el autor, riqueza o pobreza no es cuánto dinero tengo en el banco solamente, ¿sí? Sino pues riqueza en todas las áreas de mi vida, el equilibrio que yo puedo tener. Entonces él habla de dos principios que a mí me gustan muchísimo, y es: los ricos se enfocan en las oportunidades a pesar que haya obstáculos, los pobres se focalizan solamente en los obstáculos. Los pobres desean siempre ser ricos, los ricos deciden siempre ser ricos, ¿sí? O sea, deciden, no lo desean, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que si yo enseño a mi cerebro a focalizarse en los obstáculos, desde la psicología nosotros hablamos, donde enfoco yo mi atención, eso crece. Entonces es como si ustedes fueran a Home Center, compran 2 matas,
una la riegan juicioso, le echan abono, la otra nunca la voltean a mirar. ¿Qué pasa con la que regué juicioso? Que crece, ¿cierto? Se pone bonita. Y la otra, pues, murió, esa ni nació, perdón, ¿sí? ¿Qué pasa? Que muchas veces lo que alimentamos y regamos todos los días son nuestros miedos y los obstáculos. Y en la medida que yo enfoque mi atención, enfoque mi energía, invierta mi energía en los obstáculos, eso es lo que va a crecer en mi vida. Y yo voy a volver a mi cerebro un experto en obstáculos. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que así haya la oportunidad de la vida, yo no la voy a ver, ¿sí? Entonces, eso es súper importante, el tema de la resiliencia, cómo gestiono de pronto los obstáculos y los vuelvo oportunidades, ¿sí? Entonces, esa es la segunda clave. La tercera, la perseverancia. Yo también con tristeza veo, inclusive no solamente en temas de empleabilidad, sino yo hago mucho tema de gestión humana, que la gente tiene un montón de deseos bonitos. Sí, es como, no sé si acá todos hacen eso de los deseos del 31 de diciembre, ¿no? Bajar de peso. Y llega ahorita junio, bueno, al menos mantenerme en el peso que tenía. Y luego en diciembre, bueno, al menos bajar los 2 kilos que me subí en el 2025. ¿Qué sucede? Que tenemos un montón de deseos, pero no somos coherentes con ellos y no hacemos nada, ¿sí? Y entonces, como no hacemos nada, también es más fácil culpar a los demás. Pero entonces mi pregunta es, si yo tengo un deseo de llegar al empleo que yo sueño, ¿qué estoy haciendo hoy de diferente? Bueno, a todos los que están acá los felicito porque esto ya es diferente, estar en este tipo de espacios, y no solo por las conferencias, sino por también el networking que uno puede hacer, pero ¿qué estoy haciendo para llegar a él? Algo que yo les sugiero, inclusive hay una película que yo recomiendo muchísimo, que está en Amazon, en Prime, que se llama Millones de Kilómetros y cuenta una historia súper bonita. Voy a hacer un poquito de spoiler. Es un mexicano que llega a Estados Unidos, su familia se dedica como al cultivo de mazorcas y él quiere ser, pues quiere tripular un tema de la NASA, un cohete esos de la NASA. Pero entonces imagínese un mexicano, ¿cierto? Entonces él empieza con su tema, pues ingeniería aeroespacial, bueno, etcétera, y se presenta 25 años a la NASA. Todos los años el señor mandaba la carta y todos los años la NASA se la devolvía diciéndole que no, muchas gracias, ¿sí? La esposa le dijo un día que él se acercó y le dijo, vea, yo ya no voy a aplicar más esa vaina. Todos los años, vea, yo tengo aquí el récord guardado en una cajita los no de la NASA. Entonces la esposa le dijo, bueno, ¿y qué tienen las personas que sí pasan a la NASA? Entonces llegó y le dijo, saben 3 idiomas, yo sé uno. Tienen, no sé, 900 horas de buceo, de vuelo, etcétera, etcétera, y eso yo no lo tengo. Entonces la esposa le dijo, vea, yo le doy la plata a usted a un restaurante mexicano que quería montar, ¿sí? Y vaya y hágase, o sea, aprenda 2 idiomas más, hágase sus 900 horas de vuelo, etcétera, etcétera, y la última vez que se presente a la NASA no lo haga por la carta, vaya hasta la NASA y preséntese. Y él hizo eso, y adivinen qué sucedió, pues pasó al programa de formación y él lideró, él estuvo en el Discovery, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que a veces la gente usa mucho a los demás como competencia, ¿cierto? Yo veo al otro y está uno en un assessment center, no, este habla mejor, uy, este tiene una experiencia, no, terrible, ¿cierto? Y mi invitación es, primero, la competencia es dentro de ustedes, es con ustedes mismos, nunca es afuera, ¿sí? Y segundo, busquen referentes, personas que están donde ustedes quieren estar, ¿cierto? En el cargo, en la empresa, y revisen ellos qué tienen en temas de experiencia, conocimiento que ustedes no, pero no para sentirse mal. Es que ellos, sin que ustedes se den cuenta, les están mostrando el camino para llegar donde ellos están. Porque si esa persona sabe Power BI y yo no, pues ¿qué yo debería hacer? Pues meterme en un curso de Power BI. Entonces, mi invitación es busquen referentes, pero no para sentirse mal, sino para ver ellos qué tienen que yo no tenga y empezar a mejorar mi perfil. Porque la competencia nunca es afuera, siempre es con uno mismo, ¿cierto? Y lo que yo les decía, ¿qué acciones toman ustedes todos los días para llegar al empleo que sueñan? Que sean consistentes y coherentes. ¿Qué sucede? Que la mayoría de personas se quedan, ay, perdón que se me pasó, se quedan deseando las cosas pero sin ninguna acción. Y el universo ayuda a las personas que empiezan a generar acciones. El éxito, llegar a ese empleo que sueñan ustedes,
es posible. Yo ahorita al finalizar les voy a contar inclusive una historia que está en mi libro y por eso lo llamé de esa manera, porque yo sí pude llegar en su momento al empleo que soñaba. Siempre es posible. Si yo lo creo, siempre es posible. Y por último está la influencia. Como les decía, la entrevista y cualquier proceso de selección es un proceso de venta. Siempre mi sugerencia también es vean a las empresas donde ustedes quieren trabajar, no como sus futuros empleadores, sino como clientes. ¿Por qué yo sugiero esto? Porque cuando los ven ustedes como clientes, se activa la parte creativa de las personas, porque cuando uno, inclusive yo venía ahorita de una empresa posible cliente, entonces uno venga, ¿cómo le ayudo? ¿Cierto? Si no es por acá, me le meto, ¿sí? Y entonces se activa la creatividad. Cuando las personas los ven como empleadores, ¿sí? Tienden a asumir una posición más pasiva, ¿sí? Y entonces, ¿tienes alguna pregunta así? ¿Cómo es lo de pedir las vacaciones? ¿Qué me van a dar? ¿Cierto? Y es que yo voy a recibir, que yo voy a recibir. Yo les quiero enseñar algo que, pues, que trato en varias charlas, y es que para mí existen dos tipos de candidatos como dos tipos de personas. Uno, yo los llamo cogedores o egoístas. Entonces, son las personas que uno les pregunta, venga, ¿y por qué quiere trabajar con nosotros? Ah, porque es que yo voy a ganar más dinero, yo voy a crecer, yo, porque yo soy responsable, porque yo soy comprometido, porque yo soy honesto, yo. Y si yo llego hablando de esa manera a una empresa, es altamente probable pues que yo no sume valor y no sea interesante para la compañía. Al contrario, están los candidatos dadores, que son esas personas que le muestran a la compañía cómo los puede ayudar en su punto de dolor, ¿sí? Inclusive yo tuve una persona en asesoría hace como un año y él siguió muy juicioso este consejo, y entonces cuando pues él estaba en el proceso de selección que siempre soñó, y ya tenía la última entrevista, y él se preparó como 3 slides de una presentación donde le mostraba a la empresa, porque él era comercial, cuánto o qué dinero iba a ganar con él, o qué iba a ganar en general con él en el primer año. Y ahí vienen qué sucedió, que lo contrataron, ¿sí? Entonces, en la medida que yo enfoque mi discurso en cómo yo voy a ayudar a las compañías en su punto de dolor, en su necesidad, voy a ser mucho más llamativo. ¿Qué pasa? Que si yo llego allá a la entrevista a hablar como todo el mundo habla, ¿por qué lo vamos a contratar? Porque yo soy responsable, honesto y comprometido. Pues el paquete básico del ser humano, ¿sí? Y si yo hablo como todo el mundo habla, pues nunca voy a poder marcar la diferencia en los procesos de selección. Para finalizar, yo quiero contarles la historia que tengo en el libro y con el cual nació. Yo lo escribí en el 2020, en plena pandemia, cuando todo el mundo hablaba de miedos. Yo dije, venga, yo quiero ahí poner mi granito de arena de esperanza. Y entonces les quiero contar esta historia porque si a mí me pasó y pude llegar al empleo que soñaba, a ustedes también les puede pasar, ¿cierto? Yo trabajaba en una empresa donde inicialmente estaba todo bien, como directora de talento humano en su momento, y entonces un día el CEO de la empresa dijo, Adriana, ya no tengo tiempo para recursos humanos. Y yo, ¿cómo así? Me dijo, no, ahora usted va a quedar a cargo de una abogada que no tenía ni idea de recursos humanos. Un día yo me dijo, hágame un cuadro sinóptico a recursos humanos. Y yo, si me hubieran dado el cuadrito sinóptico, me hubiera ahorrado bastantes millones de pesos, millones y millones de pesos. Entonces, ¿qué pasa? Que esa persona tenía mala relación con la gente, no le interesaba el área y aparte se robaba mis ideas, ¿sí? Entonces ella me decía, páseme el plan de bienestar para revisarlo antes de la reunión. Lo revisaba y ella lo exponía como si hubiera sido de ella. Lo que pasa es que yo en su momento llevaba ya casi 2 años en la empresa, entonces la gente ya sabía pues cómo era mi trabajo. Entonces yo traté muchas veces, de muchas maneras, de hablar con ella y no lo logré. Y un día hizo eso, me robó la idea en un comité como de gerentes, y ese día sí yo dije, no, ya esto es tenaz. Y entonces yo me fui para mi casa y tuve una conversación con Dios, porque soy bastante espiritual, no de religión, pero sí espiritual, y yo pues así como santanderiana que soy, le digo, hermano, yo sí le digo algo, yo nunca quiero volver, o sea, no quiero volver a esa empresa nunca más, ¿sí? Yo le voy a decir lo que quiero. Yo quiero un empleo que tenga estas características. Primero, que me queda 5 minutos de la casa, porque es que esa montadita en ese ITP sí se la empaco, ¿sí? Entonces, que me quede 5 minutos de la casa. 2, que tenga un jefe y unos compañeros que me valoren, respeten mi trabajo, ¿sí? 3, que sea muy feliz todos los días que yo esté en esa empresa, que me levante súper contenta, ¿sí? Y 4, pues obviamente que me paguen bien, ¿no? Con bastantes beneficios. Y me acosté a dormir.
Al otro día me levanté sin querer ir, obviamente, y para hacerles el cuento, iba caminando y no vi pues que el andén se acabó y me partí el pie. Entonces yo, ¿cuál fue la conversación con Ole? Pero aparte, ¿sí? De todo viene usted y me parte el pie, ¿sí? Entonces me partí el pie y duré 1 mes y medio incapacitada, pues obvio porque pues el pie. ¿Y qué sucedió en ese 1 mes y medio? Yo dije, bueno, tengo dos opciones. Lloro y me quejo y soy la víctima, que eso me ayuda, pues no. O miro, ¿cierto?, cómo me siento mejor, cómo me recupero emocionalmente y aprovecho este tiempo para buscar empleo, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucedió? Una empresa publicó en LinkedIn que necesitaba un director de talento humano de deportes. Yo me acuerdo que me imagino que era Decathlon y yo apliqué, pero el tema era, pues cuando me llamaron me dijeron, no, Manizales. Y yo, uy, Manizales, pero yo no quiero irme a Bogotá. Pero bueno, ellos lo hicieron, me pagaron tiquetes a ir hasta allá, etcétera. Para hacerles corto el cuento, inclusive yo no sé por qué un día yo dije, yo sé que va a estar en la empresa que siempre he soñado y voy a empezar el 14 de enero. ¿Sí? No sé por qué, no, nunca lo entenderé racionalmente, cosas espirituales que uno no entiende racionalmente, pero el 14 de enero empecé en esta empresa, me quedaba a 7 minutos caminando, o sea, yo cerraba la puerta de mi casa y estaba en la silla de la empresa en 7 minutos, pues Dios se descachó en 2, ¿cierto? Pero bueno, ahí se le perdona, fui absolutamente feliz todos los días que trabajé allá, tuve unos compañeros y un jefe excelentes como lo pedí y pues obviamente también me pagaron bien. Todo lo que pedí se me dio y cuando uno siempre entiende las cosas, cuando atacabas hacia atrás, ¿no? Nunca hacia adelante. Y nunca, o sea, yo empecé la conversación con Dios, es, no quiero volver nunca más a la empresa. Y no volví. Llegué a hacer entrega del cargo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Que también la vida me dio eso porque yo trabajé en mí, fui coherente, ¿cierto? Fui disciplinada a pesar de tener el pie enyesado, ¿cierto? Y entonces la vida me dio el empleo que soñé porque tenía todas las características que yo en su momento le pedí al universo y nunca más volví a esa empresa. Y esto les cuento porque es una historia real y es, venga, si yo llegué al empleo de los sueños que yo soñé en ese momento, lo que era importante para mí, pues ustedes también lo pueden hacer. Muchas gracias.